en toda esta, en, toda, en todo este recorrido. Entonces, a pesar de que, como muy bien expresa el maestro Raimundo, las ciencias de la República Dominicana se sitúan a partir de la reforma de Eugenio María de Hostos, podríamos para cual establece Esteban Debe en una revista, en la introducción de la revista de estudios sociales, las mismas tienen, se remontan al siglo XVIII. Y bueno, con eso también podríamos citar a Pedro Francisco Bono y sus estudios, quien es considerado el primer sociólogo dominicano. Eh, Algunos antecedentes históricos, porque no podemos comprender toda la... se escucha una interferencia. No podemos comprender el proceso educativo que hemos tenido que pasar sin poder comprender cuál ha sido pues digamos, cuál ha sido la odisea que como país hemos pasado. Ya ustedes, la historia dominicana, se darán cuenta que la historia del país ok, déjame, déjame Cierra el micrófono de la computadora. sí, a ver, no veo. Ya lo silencié, puede continuar. Demasiados problemas técnicos. Vamos a ver si se estabilizan ahora. Domingo, ¿tienes el celular apagado también, el micrófono en el celular? Perfecto. No me estaba dando cuenta. Bueno, yo decía que para nosotros poder comprender el camino que hemos avanzado o recorrido, mejor dicho, en términos educativos y más propiciamente dentro de las ciencias sociales, tenemos que comprender pues como el contexto histórico que nos ayuda a entender por qué nuestro sistema educativo está así como un poquito a la deriva y toda estos avatares y esta historia de avances y retrocesos, pues desde que nos adentramos en la historia dominicana, de una vez nos percatamos de un conjunto de hechos que han llevado a una inestabilidad constante en el país. Desde que nos adentramos en la historia dominicana, de una vez vemos lucha de poderes, crisis económica, abandono, invasiones, o sea, en fin, un conjunto de hechos que nos ha llevado a esa inestabilidad y que por supuesto eso llevó a afectar la educación, como por ejemplo el cierre de la universidad. Digo la universidad porque era la única universidad, eh, el, la universidad estatal, aunque se abrieron otras, pero que esas se cerraban, pero que esa fue la única como que se mantuvo. Cerraron cuando el Tratado de Basilea, cuando la ocupación haitiana. Entonces ha sido
proceso de mucha inestabilidad, y ya cuando llegamos a 1844, pues como que el sistema educativo apenas ha florecido y no tiene una plataforma que le permita estar más adelante en relación a otros países de América Latina. Entonces, hay que comprender también lo que es el contexto social. Nuestro país todavía, bueno, el maestro Raimundo lo define muy bien en varios estudios, sobre todo uno en particular, la conciencia moderna, ese lastre colonial que venía arrastrando la sociedad dominicana. Y bueno, está también lo que es esta corriente sociológica que se denomina el pesimismo, donde el dominicano tiene una imagen mala de sí mismo, y esa parte de dominicano verse, o sea, en términos muy negativos. Entonces, había un conjunto de percepciones, valores, pero también de situaciones que no nos permitían a nosotros eh, como sociedad avanzar hacia lo que era una sociedad más civilizada, avanzada. Dentro de ese conglomerado, dentro de esa toda esta coyuntura histórica, ha jugado un papel muy importante el campesinado, que ha sido, digamos, el grupo social que ha sido como el referente de todas las élites, que la han tomado como, ha sido un proyecto la élite para transformarla, ya sea conveniencia o para educarlo. En fin, todos estos acontecimientos sucedieron antes del 1879 al menos. Bueno, esa era toda la visión que se tenía cuando Hostos se instaló en el país. Ya previamente a 1879, en el 1875, Hostos había visitado la República Dominicana por primera vez y, bueno, hizo un viaje por todo el país y vio una serie de situaciones que sinceramente le motivó a poner en práctica todas esas ideas que él ya traía de Europa y de Estados Unidos, eh, unas ideas que comenzaron en una lucha anticolonial con proyección a una confederación antillana, y que finalmente esas ideas fueron aterrizando en, en el campo educativo. Y bueno, todas esas ideas, digamos, el plan piloto de todo eso lo implementó aquí a través de las normales. Eh, a través de lo que es la educación popular. Bueno, él estaba echando esa lucha en América Latina. Su principal objetivo en ese momento era pues como librarnos de todo ese significante colonial, y aquellos países que todavía no se habían liberado, pues colaborar en la emancipación. Entonces, en pocas palabras, todos estos problemas que nosotros como país veníamos arrastrando desde la propia colonia, Hostos quería pues responder modernizando la educación dominicana. El maestro Raimundo expresa que Hostos quiso crear una conciencia moderna en la sociedad dominicana. Y bueno, ya yo mencioné algunos aspectos educativos. Para nosotros entender por qué Hostos hizo esa reforma, pues tenemos que entender que hasta 1879-80, el tipo de educación que en la isla predominaba era la educación escolástica, sobre todo bajo la égida de la iglesia, quienes dominaban prácticamente todo el sistema educativo. Entonces, el mérito de Hostos consiste precisamente en romper con ese tradicionalismo. Eh, digamos que prácticamente, como en toda la América Latina, los jesuitas fueron los que
prácticamente regentearon la educación, tenía tenía unos criterios parecidos en términos de lo que era la enseñanza, dominaba mucho el área de las letras, era como una educación muy renacentista, así como muy contemplativa. Entonces Hostos quiso implementar una educación que tendiera a la acción, y para eso entonces quiso que fundar las normales para que pudieran lograr, digamos, implementar el método mediante el cual él quería lograr esa transformación. Y bueno, uno de los elementos importantes para la difusión de ese cambio es la escuela. Sin embargo, la escuela también, como yo mencionaba ahorita, estaba padeciendo de todas estas embestidas que no le permitieron desarrollarse. Digamos que la escuela en el país, cuando inició formalmente, inició en habitaciones de hogares, de una manera muy informal, con tutores. Y bueno, ya más adelante se fueron creando leyes para, eh, digamos, de potenciarla y que llegara hacia el mayor número de lugares posibles. Eh, Hostos tomó, pues partió de la escuela, y eso pues le dio un perfil científico, donde él entendía que la escuela tenía la finalidad de transformar al ser humano y convertirlo en un ente social. O sea, ya no es eh, aprender música, aprender literatura, aprender filosofía o cualquier otro tipo de conocimiento, así como artesanal o abstracto, sino ya un tipo de conocimiento que llevara al ser social a comprometerse con con la sociedad, y que jugara un rol muy importante. Entonces, en ese sentido, pues Hostos tomó como, al igual que la élite del siglo XIX, pero ya en este caso con una visión diferente, pues tomó como su laboratorio, vamos a llamarlo así, no encuentro el término exacto ahora mismo, la sociedad rural. Estamos hablando que para la época de Hostos, más del 90% de la población es campesina, analfabeta. Entonces, es una, digamos, una masa que está totalmente ajena a los procesos históricos. Cuando se proclama la independencia en 1844, pues yo me imagino que mucha gente ni siquiera se enteró de que hubo una independencia, y bueno, siempre la élite fue la que tomaron las decisiones, y todo eso repercutió, a pesar de que en la restauración sí, digamos que la grande mayoría, o sea, se integraron a la lucha, pero aún así todavía existía esa pasividad en, en la gente. Entonces, digamos que eh, él quiso, antes de educar a las masas, eh, formar maestros para que cumplieran con esa misión de multiplicadores. Pero antes de nosotros entrar a las ciencias sociales, pues, quisiera hacer referencia de que ya para, en víspera de la transformación ostosiana, perdón, existía un tipo de historia que se enseñaba en la población, no en todas, pero había un saber popular oral, según lo cita Roberto Marte,
el cual fue como creando un significante en la sociedad y fue creando imágenes históricas y sociales, y ese fue como el tipo de historia que predominó durante mucho tiempo, hasta que pues, se fueron redactando los manuales. Bueno, por ahí mencionan a eh, Ideas de Valor de la Isla Española de Sánchez Valverde y Historia de Santo Domingo de Antonio del Monte Tejeda, que tuvieron la intención de, digamos, la historia se pudiera enseñar a través de esos manuales, pero una historia todavía muy arraigada a ese pasado. Y entonces todo eso sirvió para que Hostos entonces lograra resignificar y tomara toda esa disciplina y le diera un carácter eh, científico. Entonces, como yo decía ahorita, para poder hacer esa reforma tuvo que empaparse de lo que era el medio social, ese significante colonial, la misma dispersión, pues el país no estaba comunicado en ese momento, eh, el analfabetismo, la cultura caudillista, en sí, eso, según como él mismo expresaba, esos vicios que representaban ese atraso. Entonces, quería llevar a la República Dominicana hacia la civilización, modernizando pues, con el sistema. Entonces, comienza ya la transformación precisamente con sus dictados de sociología, donde precisamente comienza ya a problematizar todo lo que es el análisis, el entorno. O sea, ya no se trata de ver los hechos como efemérides, sino de el hecho social, verlo de manera trascendente. Y antes de que se definiera un programa de estudio, Hosto propuso una serie de premisas que más luego se fueron llevando a cabo a través de la pedagogía que propuso, una moral social, precisamente para curar, según él, esos males sociales eh, y naturaleza. Bueno, a través de la misma sociología, de cómo hace un análisis de la sociedad como organismo viviente, haciendo una comparativa con la sociología orgánica, que viene de las ciencias naturales. Eh, Esa educación para el progreso, la interpretación de la naturaleza en clave sociológica, implementando el método objetivo explicativo y, por supuesto, la contradicción, eh, para para, digamos, poder entender eh, ese medio social. Entonces, él quería lograr en términos pedagógicos una sociedad civilizada, o sea, trabajar para lograr eso, esa finalidad. Realizó una propuesta para regenerar la nación, y de manera más concreta todas esas ideas las concretó en la escuela normal, la cual llevaría a una expansión de lo que era ese ciudadano activo. Entonces, ¿qué es lo que marca el rumbo de la educación dominicana hacia una nueva posibilidad, ya ofreciendo una educación científica? Bueno, en primer lugar, en la mayor parte del siglo XIX, a partir de que ya somos república en 1844, los programas de enseñanza hasta Hostos no contemplaban el hecho social y la vida social, nada que tuviera que ver con la ciencia. Entonces, Hostos, que estaba bien formado en los conocimientos científicos, había recibido mucha influencia de varios pensadores europeos, de Krauss, del positivismo, el mismo organicismo. Immanuel Kant también algunas ideas pudo hilar. Entonces, trajo pues ese método científico para entonces él empezar
de manera racional a enseñar la disciplina. Es decir, que en lugar de enseñar la historia como algo tradicional, como un hecho en sí mismo, ahora lo enseña mediante el método científico. No es científica, es científico. Entonces, esa enseñanza, ese tipo de enseñanza comienza ya a tener vigencia cuando él comienza a emplear el método científico. Entonces, ya por ahí hay una génesis de las ciencias sociales, donde se empieza ya a tomar forma de articularse. Entonces, ¿por qué tanta importancia a ese método? O sea, ¿por qué marca un antes y un después? Porque la ciencia era el mejor ejercicio para fortalecer esas facultades. Y bueno, la educación adquiría en ese sentido un valor disciplinario, eso, según Camila Enrique Ureña. Entonces, todo eso, esa propuesta, Osto la llegó a concretizar, reiterando en la normal, clasificando las ciencias positivas. Eh, Fue derivando ahí un plan de estudio donde fue ofreciendo de diferentes asignaturas que mostraban ese proceso de evolución de la humanidad, ya una historia mucho más viva, que pudiéramos nosotros comprender, digamos, el cambio, o sea, que no todo era una narrativa y una historia muy lineal, muy cuadrada, sino que una historia de cambio, de fractura, de una historia dialéctica, de contradicciones, y que llevaran al ser social a la acción. Entonces, esa historia, esa enseñanza racionalista que él empleó en sus planes de estudio, se manifestó sobre todo en las asignaturas que pertenecen a las ciencias sociales, en la geografía, en la historia, en la cosmografía, eh, también otras asignaturas que él logró eh, readecuar al método. Bueno, ya la sociología él fue que la trajo, y de la geografía antigua, él la llevó a geografía evolutiva, historia de la civilización antigua, y por ahí otras materias también. Entonces, según Roberto Martes, también en ese periodo, por primera vez en Santo Domingo, se imparte lo que es la geografía política e histórica de Santo Domingo. O sea, ya se está apelando a una interdisciplinariedad. O sea, ya no es ver el espacio, la geografía únicamente como el espacio, sino también verlo desde el punto de vista político e histórico. Y también, como dice ahí en su historia particular, la de Santo Domingo. O sea, porque antes o sea, la historia era la historia patria, pero ahora ya los estudios se van dispersando, se van especificando, se van separando y se van especializando. Y precisamente las ciencias sociales se caracteriza por eso, cada vez más las disciplinas van tomando vida propia y se van conformando nuevos estudios. Bueno, a pesar de todas estas referencias que he dado y que varias fuentes coinciden, Roberto Mate contradice a estos autores diciendo que el sistema pedagógico de Austin no fue que hizo una gran reforma en la enseñanza de la historia, pero bueno, eso podría ser en otro momento objeto de una discusión. Y bueno, el resultado es que con el método ostosiano, esas asignaturas que antes se enseñaban de una manera muy tradicional, muy mnemotécnica, adquieren ahora un carácter científico e interdisciplinario, como yo había dicho. Por ejemplo, otro ejemplo es el estudio de la historia universal por medio de la sociología. En ese sentido, ¿cuál es el principal aporte de Hostos?
en toda esta reforma, precisamente fue la de dotar al país de una educación científica, rompiendo con los moldes de esta educación literaria, eh, esta educación como muy estética. Y bueno, ya como muchos de ustedes saben, Osto terminó un primer ciclo de su estadía en el gobierno de Herodes, donde prácticamente tuvo que salir del país por diferencia con el tirano. También se encontró con la reacción de los sectores eclesiásticos que se opusieron y bueno, que al final más o menos tuvieron que ceder, pero ahí el peso de sus salidas obedeció a la política de Herodes, que al final alteró los programas y le asestó un primer golpe al normalismo y bueno, comenzaron a cambiar los planes y algunas legislaciones. Por ahí me voy a dar un salto, me quise dar este salto porque no quería extenderme demasiado, pero digamos que todavía para 1900, Hosto, cuando regresa al país, tuvo varios debates cuando propuso su proyecto de ley y que no, al final no se la aprobaron. Es decir, que eh, a pesar de que ya tenía la libertad para venir al país y reorganizar la educación, tal cual se lo había pedido el presidente de turno, eh, todavía se encontraba con muchos opositores que se resistían al método moderno de las normales. Y en ese sentido, Hostos eh, tuvo muchos obstáculos, pero las normales siguieron funcionando de manera corriente, eh, seguían siendo el referente de la formación del país, todavía generando mucho celo. Sin embargo, todavía no habían logrado esa catalización en la gran mayoría. O sea, todavía para la intervención, cuando los norteamericanos invaden, todavía más del 90% de la gente es analfabeta. Y bueno, los norteamericanos vinieron, realizaron una serie de reformas y actualizaron algunos programas, pero lo adaptaron, por supuesto, a su modo vivendi, o sea, a su manera para ellos lograr la hegemonía, condicionando, digamos, la educación a su propósito, agroexportadores. También los norteamericanos tuvieron una mirada, una visión con el campesinado, pero precisamente para eso, para en un propósito agrario, para la siembra de tierra, que recordemos que los norteamericanos eh, empezaron a quitarle la tierra a los campesinos para ellos sembrarla y crear un mercado de azúcar, que al final fue una millonada. Entonces, todo esos movimientos que ellos hicieron a nivel educativo, pues obedeció casi exclusivamente a sus intereses. Bueno, ellos algunas cuestiones positivas lograron, construyeron escuelas y digamos que masificaron la educación. Muchos niños de muchos lugares dispersos que no lograban ir a la escuela, pues por primera vez fueron a la escuela. Que construyeron muchas obras de infraestructura, carreteras, que conectó más el país y eso llevó entonces que más personas se integraran a la escuela. Pero claro, no todo eso, todas esas medidas tuvieron también mucha coerción. O sea, o sea, para ellos poder implementar su reforma, ellos empezaron a desarmar la población y a perseguir opositores, etcétera. Entonces, ahí dentro de los intelectuales que se le opusieron a la ocupación, todavía quedaba un reducto de normalismo que continuaron con la tradición viva
del método de Hostos. Es decir, que a pesar de que la educación racionalista de Hostos quizás sufrió, por lo menos no se desarticuló, porque el interés de los norteamericanos era más bien con eh, estaba con la economía, a pesar de que la historia tampoco avanzó mucho. Aquí hay una parte que me pasó como Hipólito, me faltó una página. Bueno, entonces, los norteamericanos tenían ese proyecto con los campesinos, el cual, digamos, no lograron concretizar a un 100%, lograron su objetivo económico, pero en cuanto al proyecto de modernizador de llevar a los campesinos a otro tipo de, digamos, como otro tipo de sociedad. Más bien Trujillo fue quien retomó ese proyecto y bueno, con Trujillo hay un giro en todos los sentidos eh, en el país, empezando por el hecho de que lo de Trujillo es una dictadura personalista, ¿no? Y bueno, ahí prácticamente la cultura fue muy trastocada. Recordemos que Trujillo se rodeó de intelectuales que fueron los que compusieron el cuerpo teórico de lo que iba a ser el trujillismo como la nueva historia. Entonces Trujillo, una vez que asciende al poder, se asume a sí mismo como la nueva historia y empieza a desarticular todo lo que hasta ese momento se había logrado en el país, en lo educativo, en muchas otras áreas. Entonces, una de las primeras cuestiones eh, fue precisamente empezar a revisar planes, programas, se reinsertó la historia patria. eh, en el 1931, cuando ya el trujillismo estaba prácticamente ya organizado eh, como aparato, comenzaron a delinear eh, un sistema educativo que todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias de todo esto que Trujillo hizo en aquella época, comenzando por una famosa cartilla cívica, donde prácticamente amaestró a la gente del campo, todavía la gran mayoría, y bueno, los fue preparando para que fueran gente de trabajo, las mujeres fueran amas de casa, los hombres agricultores, o sea, gente de bien, gente religiosa, y, bueno, gente que se mantuvieran como en ese papel de conformista, pasivo, y la escuela precisamente fue un instrumento para eso, la misma religión. Trujillo se sirvió de todos los aparatos institucionales para él lograr esa hegemonía. Que la coerción o sea, eso solamente fue una parte, ¿no? Creo que ahí la, la, la peor parte de toda, cuanto a la hegemonía trujillista, fue la parte educativa. Entonces, esa... Domingo, recuerda, tenemos el tiempo medido, recuerda que tienes que resumir todo lo que puedas. Muy interesante, okay, pero resume todo lo que puedas en los planteamientos principales. ok, bien, entonces, lo que hasta ese momento se había logrado de la escuela ostosiana, pues en el trujillismo sufrió otro revés. Con Trujillo, pues prácticamente se desarticuló todo ese legado. Eh,
digamos que prácticamente la educación oscosiana fue sustituida por la educación religiosa, o sea, digamos, ahí retrocedimos nuevamente con la firma de concordato, volvemos al escolasticismo, entonces se vuelve a enseñar religión en las escuelas y todo lo que es la teoría social prácticamente bueno, no se estancó, pero sí disminuyó bastante porque el exilio trujillista se mantuvo en teoría sociológica. Es decir, eh, a pesar de que la educación racional científica tenía un vaivén, o sea, altas y bajas, el trujillismo se encargó de enterrarlo y creó en base al campesinado, que es la gran mayoría, pues prácticamente todo un proyecto social donde redujo a la ciudadanía a entes pasivos. Bueno, hasta que en 1961, pues con el cambio de régimen, ya el régimen cae, pues como que la enseñanza cobran otros bríos, da un giro hacia una educación marxista, abriéndose hacia la dialéctica, bueno, a partir de ahí van surgiendo lo que son los clubes culturales, los movimientos estudiantiles, y todo esto fueron determinantes en el rol histórico que jugaron las masas populares en la gesta de abril. En la misma universidad estatal llevó a cabo el movimiento renovador, expulsaron muchos maestros de esa rancia de oligarquía, y bueno, se fueron creando nuevos departamentos, entre ellos departamentos de sociología. Bueno, los estudios se fueron haciendo muy interesantes. Sin embargo, en esa coyuntura, pues una vez más, la educación vuelve a dar otro giro a partir de los 12 años de Balaguer, quien prácticamente implementó un esquema antitético a esos valores de la Guerra de Abril. De manera que él una vez más trastocó los programas y retomó la enseñanza tradicional, patriótica, hispanista, la cual llevó una vez más a que las ciencias sociales se retrocedieran, aunque la universidad estatal se mantuvo como una especie de bastión ahí, se dieron muchas luchas en los 12 años, pero de manera oficial, pues fue un retroceso. Balaguer, por ejemplo, elevó la tasa de analfabetismo en el país, y bueno, fue un periodo bastante oscuro para la educación. Entonces, todo eso, pues, todo esos, ese tipo de enseñanza, Franklin Franco, un pequeño ensayo sin fecha, recoge todas las reflexiones que él hace sobre la enseñanza que se enseñaba en esos tiempos, los libros de texto. Entonces, prácticamente un retroceso fatal, ¿no? Eh, y bueno, de los gobiernos del PRD yo todavía no quedo pendiente de revisar planes, programas, ¿no? Entonces, nada, concomitantemente, estos son ya manera de datos, concomitantemente se iba desarrollando la disciplina de enseñanza, también los estudios se iban abriendo, la arqueología surgió y se fue con el tiempo desarrollando hasta que se conformó una sociedad arqueológica. Más luego se creó el Museo del Hombre Dominicano, en los 70, apenas en los 70 fue que se trató el tema de la negritud en las Antillas, y bueno, en la Universidad Estatal se creó el Instituto Especializado para el Estudio de la Historia, los cuales permanecieron realizando su labor a pesar del poder del gobierno. Bien, entonces, ¿dónde nos encontramos ahora mismo en respecto a la enseñanza de las ciencias sociales? Hasta el momento se ha escrito muy poco sobre la enseñanza de las ciencias sociales y la historia en la República Dominicana, de manera que no podríamos hacer un diagnóstico preciso de cómo anda la enseñanza en este país.
Algunos estudios breves que se podrían citar de algunos casos están, por ejemplo, en los últimos 40 años, el mismo ensayo de Franco que acabo de citar sobre la enseñanza a través de los libros de texto, o sea, una denuncia, una ideología hispánica y anti-negrofóbica. También se puede visualizar un estudio de María Filomena González, que es maestra del IFODOSU, sobre la nación dominicana en la enseñanza de la historia, hace un balance, un estudio conjunto con Rubén Silier, y también hay un estudio que es un cuerpo de maestros en UNIBE sobre la enseñanza de la historia dominicana, coordinada por la maestra Sonia Medina, y una pequeña reseña en una revista que realizó Pablo Mella sobre la enseñanza de la historia en los tiempos actuales. Y hay otros estudios. Yo en mi tesis de maestría hago una mezcla entre la enseñanza de los valores cívicos a través de la enseñanza de la historia, y también me arrojó unos resultados ahí un poco pésimos. Los estudiantes, bueno, tienen algunas dificultades en términos de, o sea, bueno, ahí se logré rastrear algunas debilidades del sistema educativo. Muchachos necesitan, digamos, tener una base para poder llegar a esa comprensión de los hechos históricos. Pero bueno, entonces, concluyendo, la enseñanza de la historia en nuestro país ha pasado por un proceso marginal en lo que respecta a su trascendencia. O sea, siempre la han mantenido, han priorizado otras asignaturas. Por ejemplo, uno de los últimos hechos, no tan reciente, pero bueno, deja mucho que decir, con la implementación, por ejemplo, del bachillerato técnico, donde prácticamente todas las escuelas técnicas ya han ido suprimiendo las escuelas, las ciencias sociales del plan de estudio. Inclusive se rumoró que en algunas altas casas de estudio también las querían eliminar, pero esa no prosperó porque, bueno, hay mucha resistencia. Y entonces, también el hecho de que se requiere aquí de varios estudios diagnósticos para determinar cuál es el impacto que está teniendo actualmente la enseñanza de la historia en el sistema escolar. O sea, a dónde estamos, o sea, los muchachos, cómo se están asimilando. Y, por supuesto, revisar cuáles son esas potencialidades que tiene, porque, o sea, supongamos que a la mayoría no le gusta porque le aburre, no sé qué. Entonces, a pesar de que quizás las estrategias están fallando, pero algo bueno tiene que tener la enseñanza de la historia, que a lo mejor a ellos les guste y que deberíamos nosotros mejorarla y potencializarla. Y bueno, por último, termino con esta frase del maestro en uno de los textos, que son con su tema de 10 textos del maestro, es el hecho de que, como la reforma ostoniana fue una reforma inconclusa, pues el maestro afirma que la evaluación histórica de esa reforma educativa en el siglo XIX en nuestro país todavía hoy es una tarea pendiente. Es decir, que todavía hace falta mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar por los problemas técnicos al inicio, hemos perdido mucho tiempo, estamos más allá de las 12, pero de todas maneras yo quisiera que por lo menos 3 preguntas, si las hacen por vía del chat, como acostumbramos en la feria, y yo se las leo al profesor, o directamente, como son 3, 1, 2 y 3 personas que me pidan el turno, y los dos, lo que no puede ser es muy larga la intervención. Si no hay preguntas, entonces vamos a darle las gracias al profesor Domingo Domínguez, que nos ha presentado estos avances de su investigación sobre la enseñanza de las ciencias sociales en el país. Esto, como
como se ve, es todavía parte de una evaluación que no se ha hecho, que se ha hecho muy parcialmente. Ya para... Perdón. Y ya tendremos más oportunidades de ya ver una de sus conclusiones más adelante y exhortamos a continuar esta investigación. A ustedes, a todos los que nos han acompañado, y perdón por estas dificultades técnicas, como dicen los muchachos, es en vivo, pero les invito también a continuar esta tarde con la programación de la Feria Pedagógica Virtual del Félix Evaristo Mejía. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Espero de sus observaciones, maestro. Muy bien, muy bien.